Muy buenas noches, queridos amigos. Les saluda Sebastián Fernández Valladolid, Community Manager del Club Ribeiro, y les agradezco por acompañarnos un viernes más en este ciclo de conferencias Ribeiro Esencial. La de la noche de hoy está titulada La vigencia de Ribeiro y está a cargo de Pedro Arriola. Me acompañan como copanelistas Leslie Costello y Cristian Meléndez. Ambos son educadores con más de 10 años de experiencia en plan lector. Pedro Arriola es bibliógrafo, músico, abogado y sobre todo es un apasionado por la obra de Julio Ramón Ribeiro. Es, además, un entusiasta bibliófilo y coleccionista de toda su obra publicada, y yo doy fe de ello. Finalmente, podemos decir que es director y fundador del Club Ribeiro. Sin mayor preámbulo, muy buenas noches, Pedro, y bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, Sebastián. Buenas noches, Leslie, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos que nos ven y nos escuchan, buenas noches. Para mí es motivo de una especial alegría estar cerrando este ciclo de conferencias con esta quinta conferencia, Vigencia de Ribeiro, porque conmemoramos un año de nuestro club, el Club Ribeiro. Y el título de la conferencia, Vigencia de Ribeiro, nos evoca muchas figuras de interés que necesitamos conocerlas en amplitud y saber sobre todo el porqué de esta vigencia. Si escuchamos hablar la palabra vigencia, obviamente si nos remitimos a su sentido etimológico, vamos a tener una conciencia más clara, más certera de lo que significa vigencia. Proviene del latín vigere, que quiere decir vigor. Por lo tanto, sería vigente aquello que tiene vigor en el presente, lo tuvo en el pasado y se proyecta al futuro. He allí el sentido de la vigencia, porque es una actualidad que se da en el tiempo. ¿Y qué es lo vigente en Ribeiro? Pues indudablemente su obra. Yo he dado en acuñar el término el universo ribeiriano para referirme a la obra de Ribeiro. Compuesta esta obra fundamentalmente por alrededor de 100 cuentos, 97 para ser exactos, 3 novelas como son Crónica de San Gabriel, Los Ginecillos Dominicales y Cambio de Guardia, sus diarios con el título de La Tentación del Fracaso, 2 libros de prosas cortas como Las Inclasificables Prosas Apátridas o Dichos de Luder, también tiene piezas de teatro, un libro de ensayo y también tiene volúmenes dedicados a la correspondencia, que tuvo, por ejemplo, con su hermano Juan Antonio y también con su crítico y traductor Wolfgang Lütting, el que lo tradujo al alemán. Además, circulan también cartas correspondencia que mantuvo con Luis Loaiza, este reconocido crítico y estudioso de la literatura del Perú. ¿Y cómo se gestó esta obra, que no es poca? ¿Cómo se gestó? En 40 años. En 40 años de escribir entre Lima y Europa, y principalmente París, donde vivió los últimos 30 años de su vida, aunque hay una recta final que ya la vivió aquí en Lima. ¿Y cuál es el fundamento de ese universo ribeiriano? ¿Cuál es el fundamento? Indudablemente, la visión que tuvo Ribeiro del mundo y de cómo pudo desarrollar, de esta visión, pudo desarrollar un escepticismo que le hizo ser consciente que la mente del ser humano es incapaz de comprender o acceder a la verdad. Y además, esta incapacidad se extiende a poder comprender y entender la conducta humana y cómo los hechos que se desprenden de estas decisiones que se toman y de las conductas que los originan provoca resultados que también son incomprensibles. Y además considera de que es muy complicado poder acceder a la moral de las personas. ¿Y cómo llega Ribeiro a esta conclusión? A través de un profundo sentido de la observación. Y esto es lo que le hace a él tomar conciencia de su realidad y que luego él se preocupa por escribirla porque tiene necesidad de hacerlo. Y es así que desarrolla una literatura que se ha dado en llamar realismo urbano. Realismo urbano porque toca temáticas urbanas,
Desde su primer libro, Los Gallinazos sin Plumas, de 1955, hasta el segundo libro, inclusive, Cuento de Circunstancia, del 58, o Tres Historias Sublevantes, del 64, Las Mismas Botellas y los Hombres. Y allí vamos viendo, pues, como nos decía el autor Valenzuela, cómo también Ribeiro se adscribe al neorrealismo, ¿no? Que es una forma de hacer crítica social, pero de manera tácita, no implícita. Presenta historias donde circunstancias de pronto de injusticia reflejan un estado social determinado. Y ya que hablamos de realismo urbano y del concepto que tiene Ribeiro de la realidad, ¿cómo se dinamiza este concepto suyo? ¿Cómo es ese concepto ribeiriano de realidad? El crítico alemán que lo tradujo y fue su representante decía con mucha certeza que en este concepto de realidad de Ribeiro hay una tensión entre lo fáctico y lo ilusorio, entre lo que resulta ser y lo que sus personajes soñaron que podían lograr, entre el resultado y la imposibilidad de realizar un sueño. Esto es una constante en esta realidad y se produce esta pugna que dinamiza toda la literatura de Ribeiro. Y entonces, si esta es la percepción que se plasma en los escritos de Ribeiro de la realidad, ¿por qué escribe Ribeiro? Entonces uno se pregunta, ¿por qué escribe Ribeiro? Y en esta parte me voy a permitir leerles lo que textualmente dice Ribeiro al respecto de por qué escribe, porque allí está el kit, el intríngulis de su naturaleza de escritor. Dice así, ¿por qué escribo? Para deshacerme de ciertas obsesiones y de sentimientos opresivos, para tratar de dar forma y comprender mejor ideas e intuiciones que me pasan por la cabeza, para crear sin otro recurso que la palabra, algo que sea bello y duradero, por una necesidad humana de ser reconocido, apreciado, admirado y tal vez amado, porque me divierte, porque es lo único que sé hacer más o menos bien, porque me libera de un cierto sentimiento de culpa inexplicable, porque me he acostumbrado a hacerlo y porque para mí, más que una rutina, es un vicio. Para que mi experiencia de la vida, así sea pequeña, no sea perdida. Porque el hecho de estar solo frente a mi máquina de escribir y el papel en blanco me da la ilusión de ser absolutamente libre y poderoso. Para continuar existiendo después de muerto, ya sea sobre la forma de un libro, como de una voz que alguien se dé el trabajo de escuchar. Y porque, por último, en cada lector futuro, el escritor renace. Allí tenemos pues esta declaración manifiesta de por qué escribe Ribeiro, y de esta forma yo quiero, por favor, que vayámonos aproximando primero a su obra, conozcamos su obra, para luego, con conocimiento de causa, podamos concluir si es o no vigente. Porque no basta decir, sí, efectivamente, la obra de Ribeiro está vigente porque ahí están sus libros y la gente los compra. No es tan fácil. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio de discernimiento, primero de la obra y luego establecer si efectivamente le acompaña la vigencia. ¿Y cómo escribe Ribeiro? ¿Cómo es su escritura? Ya que hablamos que Ribeiro escribió por las razones que mencionamos. Pues tiene una prosa limpia, clara, clásica, armoniosa, que él llamaba de cartesiana. Incluso el escritor y ensayista, lamentablemente también fallecido, Miguel Gutiérrez, decía que la prosa de Ribeiro estaba impregnada levemente de un hálito poético, nostálgico y melancólico. Y como Ribeiro escribía de manera clásica, se le criticaba, incluso con sorna, que a lo mejor era pues el mejor escritor, narrador
del siglo XIX. Luego hemos visto que Ribeiro se vengó, no porque él quiso, ni era una vendetta, sino simplemente porque el tiempo terminó poniendo las cosas en su lugar y luego veremos quién se equivocó y quién acertó, quién tuvo y quién no tuvo razón. Y si hablamos de que Ribeiro tenía una prosa clásica, que escribía de manera clásica, podemos establecer dentro de lo que él escribió algunas características, por supuesto. Una primera característica sería el gran poder de fabulación que uno observa en la obra de Ribeiro. No solo escribe cuentos variados con una temática muy diversa, sino también recurre a recuerdos de infancia, recurre a sueños, a observaciones que él hace en la calle, o de pronto estando en un café, oye una conversación en una mesa vecina y de allí toma insumos para sus textos, para sus cuentos, para sus reflexiones. O incluso llevar una idea hasta el absurdo, como ese célebre cuento Carrusel, donde la historia de uno se conecta con la de otra y esta con un siguiente y un subsiguiente y luego y así al infinito, produciéndonos en nosotros una extraña ensoñación, ¿no? Entonces, Ribeiro también tenía, además de esto que le digo del poder de fabulación, una intuición singular. Porque Ribeiro en sus cuentos, por ejemplo, no pretende, como en la novela total del boom que luego analizaremos, no pretende presentar la vida misma en su amplitud, sino coge de determinados personajes, un fragmento de sus vidas. Y es como que si él, a través de unos prismas, no a través de una lente, observa un fragmento de la vida de sus personajes. O como si lo hiciera a través del ojo de una cerradura y extrae justo el momento preciso para narrarlo. Eso es una intuición ribeiriana muy connotada. Pero además de ello, también la habilidad para definir en 2 pinceladas a un personaje, sin necesidad de decir si era gordo, alto, flaco, pobre, rico, blanco, no. Simplemente dice, por ejemplo, cuando en el cuento Una aventura nocturna habla de Arístides, dice 2 cosas. 1, su mirada carecía de potencia. 2, era un personaje que no fue invitado al festín de la vida. Con esas 2 pinceladas nos presenta un personaje que ya nosotros nos terminamos de armar en la imaginación mientras vamos leyendo. También se aprecia un refinamiento cultural en lo que escribe Ribeiro. Se aprecia una elegancia. Y por si fuera poco, también notamos una inteligencia distanciadora. Es decir, él no se involucra con sus personajes, no dice si están haciendo bien, si están haciendo mal, si son buenos o malos, si la vida es injusta o no con ellos. Él simplemente nos presenta el fragmento de historia que nos está narrando. Y esto obviamente él lo toma del viejo realismo francés, porque él, como sabemos, era profundo admirador de Flaubert y de Maupassant, ¿no? Es de estos que justamente toma el sentido del distanciamiento. Y mientras Ribeiro gestaba este universo del que estamos hablando, ya estamos en los 50, en los comienzos de los 60, comienza también a darse el fenómeno del boom, que se inicia a fines de los años 60 y se prolonga hasta bien entrado los 70. Y sabemos nosotros que Ribeiro no formó parte del boom. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Cuáles serían las razones? Y creo que al explicarlas vamos a entender con mayor razón la magnitud de la obra y así nos vamos a ir aproximando a si eso no vigente. El boom fue principalmente un fenómeno de novelas. Y Ribeiro más bien escribía cuentos. Por lo tanto, este primer requisito no lo cumplía la narrativa ribeiriana. Además, este fenómeno del boom era uno de experimentación con el lenguaje, sino que era Rayuela, por ejemplo, de Cortázar, ¿no? Esta novela elíptica,
que puede leerse de diferentes maneras, siguiendo un mapeo que te hace comenzar de X páginas a otras X, o invertir el proceso, en fin, jugar con la forma de leerlo, ¿no? Una experimentación incluso en extremo. Pues Ribeiro no experimentó con el lenguaje, no decían que Ribeiro era más bien un escritor de prosa clásica y decimonónico. Otra característica del boom que no tuvo Ribeiro fue que el boom mucho incidió en el carácter épico de lo que se escribía. 100 años de soledad, imagínense, 100 años de soledad, que hiciera que, irónicamente, Borges manifestara que 100 años de soledad le parecía una obra interesante, pero que hubiera quedado mejor con 30 o 40 años menos, ¿no? Será porque Borges era un escritor que no pasó nunca en una publicación de 10 páginas. Y además, él fue un cuentista por excelencia y también un gran poeta, pero no fue escritor de novelas. Y por último, otro fenómeno que identificó a los que pertenecieron al boom fue que eran muy adeptos a lo mediático, a los medios de comunicación, a dar conferencias, a hacer presentaciones de libros, rondas de entrevistas en radio, en televisión, documentales para cine, en prensa escrita. En cambio, Ribeiro no. Ribeiro era un personaje discreto, Ribeiro era un personaje tímido, y todo ello, de alguna forma, confabuló para que en este cuarto requisito también tuviéramos a Ribeiro dentro del boom. Pero el boom calificaba a un escritor como bueno o malo, no. ¿Quiere decir que solamente eran buenos los que estaban dentro del boom? No, porque el tiempo nos ha dejado ver que otros escritores de tanta valía como los del boom no estuvieron dentro de este fenómeno. Así que mucho ojo con ello. Y antes de entrar a las razones que yo tengo para sostener la vigencia de Ribeiro, quisiera dar algunas claves para concluir en lo posible en esta breve conferencia de entender la magnitud de la obra de Ribeiro y sus características más notorias. Una de ellas, como un signo ribeiriano característico, es que los personajes de Ribeiro siempre están en acción, siempre actúan, y es por sus actos que ellos llegan a su destino, fatal o el que fuere. Es a raíz de que las decisiones que toman determinan sus circunstancias y su destino, como les digo, ¿no? Otro detalle importante es cómo Ribeiro genera el hecho literario y hace que se convierta en un círculo perfecto. Ribeiro nos presenta su obra, un cuento, por ejemplo, y esto se convierte en un objeto de transmisión, en un medio. El escritor, el medio y el cuento, y como el escritor no emite juicios de valor en lo que escribe, solo presenta, es el lector el que al acceder a la lectura, con Ribeiro despierta en el lector una empatía. Y es el lector el que emite el juicio de valor y dice, qué triste la vida, por ejemplo, de Matías Palomino, creciendo cobrador, no pudo acceder a una mejor vida siendo tal vez profesor. O cómo Arístides no pudo concretar esa noche de romance con la dama en cuestión. ¿Se dan cuenta? Entonces, es el lector el que emite el juicio de valor y así se cierra de una manera circular el hecho literario. El escritor español Luis García Montero dice, como otra clave riberiana que yo quiero resaltarles, que la obra de Ribeiro es como una casa hospitalaria, dice. Qué bonita figura. La obra de Ribeiro es como una casa hospitalaria. Es decir, nosotros, dentro de la obra de Ribeiro, es como que estuviéramos en una casa abrigaditos, estuviéramos bien recibidos, nos sentimos bien y decimos, qué bien se pasa acá. Hay una sensación de bienestar al estar leyendo a Ribeiro, ¿no? Y eso es sin duda una característica suya muy notable que Luis García Montero hace notar. Después, lo que ya hemos escuchado muchas veces como otra clave ribeiriana, que Julio Ramón
le da voz a los que no tienen voz, hace hablar a los mudos, a los marginados, a los que se perdieron el festín de la vida. Es portavoz de los opacos, de los que de pronto se les pasa el tren de la felicidad. Y esa es una característica en la obra de Ribeiro muy notable. Otra clave ribeiriana a resaltar es el delicado equilibrio que arma Ribeiro con sus virtudes, por ejemplo. Ribeiro, sabemos que tiene una prosa clásica, pero además sus personajes son tratados de manera muy singular y asertiva, desde cómo son configurados en el aspecto fisonómico o psicológico, y de cómo estos, al entrar en su contexto ya de personificación, por ejemplo, de su condición de persona, al personificarse en su accionar, Ribeiro los coloca en escenografías sociales idóneas. Además, crea unas atmósferas apropiadas. Y por si fuera poco, estos personajes son puestos en acción a través de diálogos certeros. Virtudes ribeirianas, sin duda, incuestionablemente, que un crítico avispado dijo que la narrativa de Ribeiro era como una mujer bonita, que en el rostro pues tiene los ojos bien puestos, las cejas en proporción, una nariz en la medida, una boca con tales y apropiadas dimensiones, y entre toda esa fisionomía, un distanciamiento correcto, apropiado. No hay una nariz más gorda, más grande, que sobresale de una boca extremadamente pequeña o unos ojos viscos, no. En Ribeiro hay una armonía. Ribeiro maneja magistralmente sus dotes, produciendo este equilibrio en las virtudes de Ribeiro. Y por último, como una valiosa clave ribeiriana, es que todo lo que escribió Ribeiro fue su rebeldía ante la muerte. Esto es fundamental para que podamos entender la magnitud de la obra de Julio Ramón Ribeiro. Todo lo escribió como una rebeldía ante la muerte, de lo cual era lo único que sí tenía certeza, de la muerte. Y aunque él, a través de su afición al cigarrillo o al vino, minara su salud profunda y tremendamente, la manera de él de dejar testimonio de su paso por la vida era escribiendo. Y por lo tanto, su escritura, su narrativa, se tornó en su rebeldía contra la muerte. Ahora ya, recién bajo esta aproximación, quiero pasar a fundamentar por qué creo yo que la obra de Ribeiro tiene vigencia. Y la he clasificado en tres aspectos: fundamentos sociales, fundamentos de índole editorial y fundamentos de lectoría, entendiendo por lectoría como un concepto neológico, un neologismo, perdón, para referirme a la relación de Ribeiro con sus lectores al día de hoy. Lectoría. Muy bien. Ribeiro, hemos hablado que hace crítica social en su narrativa. Y cuando él comienza a escribir a fines de los 40 y asomando los 50, el Perú de aquel entonces era invadido por un aire de renovación que de alguna forma quería modernizar al país. Podría resultar interesante esto, ¿no? De ímpetus modernizadores, pero lamentablemente estos terminaron como pseudo modernización y terminó más bien como un chasco, como un gran fiasco nacional. ¿Por qué? Porque la construcción de ministerios, la construcción de estadios, o de pronto hospitales, grandes elefantes blancos, no significaban la real modernización del país, porque esta tendría que darse cuando, por ejemplo, las clases populares y toda la población accediera democrática y con justicia a una educación de calidad, a una salud de calidad y a una vivienda digna. Pero todas estas necesidades en aquellos años impetuosos
no se concretaron. Por lo tanto, Ribeiro hizo un diagnóstico social de ese momento fallido y de cómo esto generaba tremendas injusticias, sobre todo porque desde aquel entonces hasta hoy, 60 años después, las variables que determinaron el diagnóstico de Ribeiro se mantienen, por ejemplo, en la tremenda desigualdad en la distribución de la riqueza. Y allí permítame decirles esta frase que es un refrito, pero los pobres siguen siendo pobres y los ricos siguen siendo ricos. De tal forma que Ribeiro nos presenta en sus libros el gran paisaje nacional en el que hasta hoy, desde aquel entonces, nos seguimos reconociendo. El escritor Renato Cisneros, en este segundo punto de mis fundamentos sociales, señala que Ribeiro, con puntería de gran tirador, determina el temperamento nacional. Y dice que Ribeiro señala como el gran temperamento, como el signo característico del ADN nacional, la frustración. De tal forma que todos nosotros, tú, Leslie, Sebastián, Cristian o yo mismo, tenemos heridas de frustraciones que hemos vivido y como siempre estamos en la linde, en el lindero de lograr algo. Casi llegamos a ganar este partido. Jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. Aunque en el fútbol esto un poquito está cambiando con el flaco Gareca, pero 36 años nos ha costado sacudirnos de esa tentación al fracaso permanente en el deporte, ¿no? Y así sabemos, por ejemplo, todos los años que las heladas van a llegar y que van a morir niños en Puno de frío. Todos los años lo sabemos y todos los años pasan. Y este 1821 de la independencia a veces se queda como algo declarativo, pero inútil. Entonces, vemos que este peligro a la frustración es algo muy latente en los peruanos. De tal forma que la felicidad de alguien, por ejemplo, no se celebra, sino es más bien motivo de escepticismo y sospecha. Por ejemplo, un vecino en nuestro barrio de pronto comienza a construir su casa 2, 3, 4 pisos y en vez de decirse, qué bueno que el vecino está progresando, le está yendo muy bien, decimos, ¿en qué andará? ¿Qué estará haciendo? Negocios turbios tal vez, deslizando, ¿no?, negras sospechas sobre el progreso de la gente. ¿Hay razón o no? En fin. Entonces, en ese sentido, Ribeiro pues supo detectar el ADN nuestro, ¿no?, que está siempre allí, preñado de frustración y de una constante aproximación al fracaso. Es duro, pero si no, miremos nuestro entorno y nuestra historia. Ahora quiero pasar a fundamentos de índole editorial. Escúcheme lo que voy a decir. Toda, absolutamente toda la obra, repito, toda la obra de Ribeiro, en su integridad, está reeditada, remozada y publicada, no solo en el Perú, sino en Hispanoamérica. Y voy a los datos. El 2019 Ribeiro cumplió 90 años. Y la transnacional, la editorial Seis Barral, publicó en un grueso volumen de más de 1.200 páginas todos sus cuentos, la integridad de sus cuentos, los 97. Desde los cuentos olvidados, escritos a finales de los 40, hasta Surf, escrito en los últimos meses de su vida. Todos están allí. También publicó su diario La tentación del fracaso en un grueso volumen de casi 800 páginas. Y por si fuera poco, también publicó sus prosas apátridas. Estas 3 obras en ediciones conmemorativas y además prologadas por reconocidos estudiosos europeos de la obra de Julio Ramón Ribeiro. Además, aquí en el Perú también lo tenemos publicado por editoriales como Revuelta, Bizarro o Lápix Editores, que nos han permitido acceder a renovadas ediciones de todas sus novelas, de Dichos de Luder,
Todo su teatro ha sido compilado en un grueso volumen también llamado Teatro Completo. Sus ensayos aquí ya han sido editados por Revuelta y anda en la 3ª edición. En fin, ¿qué más? Sus cartas también, que las cartas a Juan Antonio primero salieron en 2 volúmenes, ahora han salido también en otro grueso tomo con cartas aumentadas, inclusive. Hasta la Universidad Veracruzana de México ha publicado hace algunos años la correspondencia que tuvo Ribeiro con su editor Wolfgang Luchtig. Es decir, el cúmulo de su obra está publicada. Pero no solamente esto, permanentemente se publican libros de estudiosos de su obra. Este año, en el verano, se publicó el libro, acá tengo el dato exacto, llamado Ribeiro, Testimonios, Ensayos y Artículos Periodísticos, que editó Max Palacios. Y allí tenemos ensayos de estudiosos españoles, peruanos, tenemos también testimonios de sus amigos, artículos periodísticos, un libro delicioso que recomiendo leer. Y por si fuera poco, ahora está por salir en breve el nuevo trabajo de investigación de Giancarla Di Laura, que aborda la novelística de Julio Ramón Ribeiro y que será presentado en la Feria del Libro, y también vamos a tener la oportunidad de tenerla a ella aquí en el Club Ribeiro, dándonos una conferencia para explicarnos su obra. Y no queda solo allí este ímpetu renovador editorial de la obra de Ribeiro. Constantemente también se hacen adaptaciones para niños. Y por citarle la más reciente que hiciera Editorial Panamericana, que ha llevado cuentos de Ribeiro al cómic, donde apreciamos a los personajes ya de Ribeiro en dimensiones coloridas, en personajes visuales, para que los que se inician en la lectura pues puedan acceder a esta novedosa forma de leer y ver la obra de Ribeiro. Ahora quiero pasar a fundamentos que yo he llamado de lectoría, ¿no? Un neologismo para referirme a la relación de Ribeiro con sus lectores. Es indudable que hay, como ya lo he dicho, una compenetración de los lectores de este tiempo con la obra de Ribeiro, porque hay una identificación, porque sentimos que Ribeiro nos habla como un amigo, nos reconocemos en sus personajes, disfrutamos de su obra. Y les dije lo que hace poquito dice el español Luis García Montero, cuando lo leemos es como que estuviéramos en una casita hospitalaria, ¿no? Todo esto hace que esta sincronización, esta relación biunívoca entre lector y escritor tenga vigencia, porque todo lo que motivó a que escribiera Ribeiro aquello, aún es recibido como tal por quienes lo leen. Y hay no solo una identificación, sino también un cariño hacia esa obra. Los lectores se reconocen en la obra de Ribeiro. Ahora quiero ir a datos curiosos, sobre todo para referirme a los jóvenes. El año pasado, Ribeiro cumplió 90 años y las redes sociales estallaron. El 31 de agosto, día del 90 cumpleaños, nuestro flaco fue tendencia en Twitter, fue tendencia en Instagram, fue tendencia en el Facebook. ¿Qué significa esto de tendencia? Que no docenas de personas, no cientos de personas, miles de personas, así como lo escuchan, miles de personas empezaron a hablar de Ribeiro, a comentar algunos de sus cuentos, a comentar sus libros, a subir fotos, a poner citas de Ribeiro. Y las redes estuvieron muy, pero muy cargadas de ribeirianismo. ¿Y quiénes son los que se desenvuelven en las redes, Sebastián, principalmente? Pues los jóvenes. Los jóvenes. Aquí tenemos, miren a Sebastián, 20 años, está de panelista aquí esta noche de conferencia, porque está nutrido de su obra, y Sebastián Fernández Valladolid es muestra viviente, y lo pongo aquí sobre la mesa de nuestro laboratorio para que lo analicemos como una prueba viviente de la vigencia de Ribeiro. ¿Y qué decían los jóvenes ese día?
decían, Ribeiro es nuestro flaco querido, es nuestro Bolaño, Leslie decían, es nuestro Kafka, es nuestro Salinger, imagínense. ¿Y cuál es el presente de Ribeiro en la actualidad aquí? ¿Cómo despierta en nosotros ciertas evocaciones cuando escuchamos Ribeiro o leemos su obra? Para ello, tenemos nosotros que remitirnos a los últimos años de la vida del flaco. Él viene ya a vivir a comienzos de los 90 al Perú. No sabemos si tal vez intuyendo el final, no lo sabemos, pero la cosa es que vino ya a vivir acá, incluso ya tenía comprado un departamento en Barranco, en frente al mar, desde el cual escribió su último y memorable cuento Surf. Pues él vino aquí y vino a reivindicar su derecho a contradecirse. Es decir, él decía, yo soy muchos Ribeiros en mí mismo. Soy Ribeiro el escritor, soy Ribeiro el padre de familia, soy Ribeiro, ¿por qué no el hombre? Y tal es así que descubre un nuevo amor también. Y también él se dice, también puedo ser bohemio. Es decir, renace en él unas ganas olvidadas, tal vez oxidadas, de reconocerse como una persona que podía ser feliz y olvidar aquella figura de un Ribeiro que de pronto sentía que estaba negado para la dicha, para la felicidad. Y él, por ejemplo, comienza a ir a los karaokes a cantar. Tal es así que Radioprogramas del Perú hace algunas temporadas nos presentó la voz de Ribeiro cantando. Se iba a los salsódromos a bailar la música de Oscar de León o a Juan Luis Guerra, que le gustaba tanto. Tal es así que algunas amigas suyas, sobre todo amigas de su querida sobrina Roxanita, pues le pidió que le enseñaran a Ribeiro a bailar bachata. Se imagínense bailando ahí, quisiera ser un pez, esta canción de Juan Luis Guerra, y ahí meneando el cuerpo, Julio Ramón aprendiendo a bailar bachata, pues nos muestra a un Ribeiro descontraído, a un Ribeiro queriendo vivir feliz y reivindicando, como les dije, su derecho a contradecirse. ¿Por qué no, por ejemplo, salir a montar bicicleta y pasear por los malecones, conjuntamente con Toño Cisneros, el poeta, el escritor Fernando Ampuero, o su amigo y editor y escritor Guillermo Niño de Guzmán? Paseaban por el malecón de Barranco, llegaban hasta Miraflores y hacían travesías allí históricas, y dícese que habrían sido bautizados como los regios por la poeta Blanca Varela. Además, también se iba a la playa, Ribeiro, sabiendo que de pronto alguien lo podía ver, los bañistas, ¿no? Como él era pues un tipo de físico esmirriado, delgado, porque en la trágica operación contra el cáncer que le hicieron en el 73, le vaciaron medio estómago, pues él era muy delgado en su aspecto físico. Y además le habían dejado un tremendo tajo, una cicatriz que recorría su tórax de extremo a extremo, y por eso él hacía y bautizó los llamados baños crepusculares, es decir, cuando ya el atardecer estaba allí y el sol enrojecía ya casi feneciendo, él salía a tomar baño con sus sobrinos, con sus amigos, de lo cual nos han dado testimonio no hace mucho Juan Ramón Ribeiro y Gonzalo Chalo de la Puente Ribeiro, ¿no? Entonces, como colofón, quisiera yo decirles que Ribeiro indudablemente está vivo. Está vivo porque su obra se sigue leyendo, porque sus lectores no solamente lo admiran, sino lo quieren. Y qué bueno que sea así, porque quiero terminar evocando a Ribeiro cuando decía, el que quiere honrarme, el que quiera honrarme, cuando desaparezca, que me lea o me comenta, que me lea o me comente, nada de flores y discurso delante de lo que no existe. Y creo que con este ciclo de conferencias hemos honrado a Ribeiro. Muchas gracias.
Claro que sí, muchas gracias a ti, Pedro, por esta exposición que has hecho, ¿no? No hay mejor prueba de la vigencia de Ribeiro que todas estas personas que nos están viendo ahorita, que están tomando una hora de su viernes para acercarse mucho más a la obra de Julio Ramón. Vamos, si te parece, con una ronda de preguntas. Encantado, encantado. Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. La primera, bueno, sabemos que Ribeiro es un ícono literario, ¿no? Su juventud ha sido distinta a la vuestra y sobre todo a la mía, ¿no? Aún así, y como bien lo habías mencionado, cada vez son más los jóvenes los que se animan a leer y a recomendar su obra, ¿no? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué los jóvenes? ¿Qué tiene Ribeiro que no tengan otros escritores? Tiene el hecho de que despierta simpatía, despierta empatía y despierta identificación con sus personajes. Básicamente estas tres cualidades. Por ejemplo, quiero dar unas cifras. A la fecha, hemos ya realizado, sin contar esta, 4 conferencias dentro de este ciclo Ribeiro Esencial. ¿Saben cuántas personas han visto estas conferencias? Más de 11.000 personas. Un fenómeno inédito, inaudito, porque estamos hablando que cada conferencia, Sebastián, ha tenido más de 3.000 personas viéndolas. Y no habría en Lima un auditorio que nos permita llevar una conferencia y colocar allí 3.500 personas. Y si las redes son preponderantemente un fenómeno de jóvenes, pues quiere decir que con esto, que la juventud, los millennials, los chicos de este siglo XXI, son los que quieren seguir aprendiendo de Ribeiro y están ávidos de ribeirianismo, y estas modestas conferencias nuestras son una muestra palpable de ello, Sebastián. Julio Ramón Ribeiro es uno de los cuentistas más importantes del siglo XX, debido a su vasta producción literaria. Asimismo, sabemos que Ribeiro innovó con diversas especies que de repente para su tiempo no estaban en boga, como por ejemplo los cuentos, los diarios, las cartas. Se podría afirmar entonces que por esa innovación se encuentra vigente la narrativa de Ribeiro hoy en día. Indudablemente. Hace poco también tuvimos acá la conferencia El lado B de Ribeiro, que hablaba más allá de lo que se conoce como el canon literario, ¿no? El canon literario es principalmente novela. Luego tenemos cuento y poesía. Pero Ribeiro escribió, además de ello, sus diarios, escribió prosas cortas como las apátridas, como también los dichos de Luder, escribió cartas, escribió ensayos, y todo ello nos habla de un escritor polifacético, y que además todo esto lo consolida como un escritor original, como un escritor de valía por la diversidad de géneros que abarca y donde se desempeña en todos ellos con soltura. Entonces, esto lo consolida como un escritor valioso y por ende vigente. Cuando uno lee La palabra del mudo, se encuentra con cuentos o se encuentra con una variedad temática, ¿no? Cuentos fantásticos como La insignia, Doblaje, cuentos irónicos como El banquete, El profesor suplente, cuentos dramáticos como Las botellas y los hombres, cuentos realistas como Los venados sin plumas. ¿Consideras tú que esta variedad temática consolidó la vigencia de Ribeiro? Sin duda, sin duda, porque como ya lo expresé, debido a su tremendo poder de observación, eh, Ribeiro supo darle a su narrativa un color diverso y un tono diverso para hablar de esta realidad en la que pujaban lo real con lo ilusorio, y de tal forma que al abordar las diversas variables de la condición humana, pues nos permitía apreciar su visión del mundo y cómo esta visión, 60 años después, expresada en sus relatos, hasta hoy tiene vigencia. Sin duda, fue uno de los factores que contribuyó a la actual vigencia de Ribeiro. Sabemos, Pedro, que por unanimidad se considera a Julio Ramón Ribeiro como un maestro de las letras. Eso no cabe duda, ¿no?
sobre todo en la cuentística y en aforismo también, ¿no? En la actualidad, ¿hay escritores que lo sigan? ¿Podemos decir que Ribeiro ha formado escuela o ha hecho gala de ese dicho de Luder donde se señala que el mejor maestro es aquel cuyos alumnos no lo siguen y tratan de diferenciarse por completo? Bueno, en literatura no hay casualidades. Y desde que el hombre dejó las cavernas, donde se contaba relatos de manera oral, hasta Gutenberg y la aparición de la imprenta, hasta hoy que tenemos los libros digitales, pues hay una concatenación permanente de cómo la creación humana en cuanto a literatura se debe a procesos anteriores. Ribeiro mismo era, sabemos, muy admirador del realismo francés y donde, por ejemplo, Flaubert era muy admirado por el flaco y le admiraba sobre todo esa economía que tenía Flaubert para escribir, no porque escribía poco, sino porque escribía lo estrictamente necesario, donde cada palabra cumplía un rol inequívoco y además insustituible, ¿no? Entonces, esta cualidad de Flaubert lo cautivó. También el sentido narrativo de Maupassant. Ribeiro era un admirador de Guy de Maupassant, ¿no? En cómo este escritor francés de Normandía, al escribir sus relatos, él era el que se distanciaba de los personajes, ¿no? No vertía sobre sus historias la opinión de Maupassant, de ninguna forma, sino más bien él solo presentaba la escena y los personajes, ¿no? Guardaba pues esa distancia, esa lejanía. Y luego eso Ribeiro lo lleva en su obra, como hemos visto. Pero si hay alguien al quien Ribeiro admiró profundamente, fue el ruso Anton Chejov. Incluso en una carta memorable a su hermano, le cuenta, a raíz de que en Francia han traducido su libro Los gallinazos sin plumas, Ribeiro le dice a Juan Antonio, sí, han traducido aquí mis cuentos, Los gallinazos, y fíjate que alguna prensa me reconoce un cierto parentesco con Maupassant, pero me niegan toda afiliación con mi adorado Chejov. Imagínense, nunca Ribeiro se expresaba en esos términos por otro escritor, su adorado Chejov. Y Chejov tenía eso. Chejov era lacónico al hablar en sus historias, presentaba lo preciso, lo necesario. Y por eso que dicen pues que Ribeiro tenía una prosa clásica, una prosa clara, diáfana, cartesiana, como mismo la llama, ¿no? Y por eso decían que esta prosa que venía del viejo realismo francés, de Chejov, que murió en 1904, que lo mejor de su obra lo escribió en la década del 90 al 1900. Imagínense. Entonces, Ribeiro tuvo influencias. ¿Cómo él no va a influenciar a otros escritores? Yo te puedo nombrar varios. Por ejemplo, quienes lo llaman de maestro. Y uno de ellos es Alfredo Bryce Echenique. Él dice textualmente, Ribeiro fue mi gran amigo, pero también mi gran maestro. Tal es así que el primer libro de cuentos de Bryce Echenique, llamado Huerto Cerrado, el título se lo puso Ribeiro. Ribeiro le puso el título. Otro escritor que le reconoce también como maestro es Guillermo Niño de Guzmán. Pero ojo con lo que escriben Guillermo Niño de Guzmán y Bryce Echenique. No escriben como Ribeiro, sino bajo el influjo de Ribeiro. Han hecho lo que Ribeiro siempre exigía y pedía, que cada uno encuentre su propia voz, decía Ribeiro. Lo importante es encontrar nuestra propia voz. Más allá si experimentas con el lenguaje o no experimentas con el lenguaje. El kit del asunto del escribir es encontrar tu propia voz. Y si bien Bryce o Guillermo Niño de Guzmán admiraban a Ribeiro, pues bajo su influjo supieron encontrar su voz y ser Bryce y ser Guillermo Niño de Guzmán. Otro escritor también es el propio Renato Cisneros, que se declara admirador de Ribeiro,
Pero ahora sabemos que Renato está dentro de este fenómeno literario de la autoficción, ¿no? Escribió un libro sobre su padre, luego otro sobre sus ancestros, y ahora una tercera novela que dedica a su hija. Entonces encontró su propio camino, su propio derrotero, pero no sigue lo que trazó Ribeiro. Pero sí se nota tanto en Bryce como en Niño de Guzmán o Renato Cisneros, una prosa poética que tiene innegablemente un hálito ribeiriano. Pero hay un escritor en particular que yo quiero invitar a que leamos, Jorge Ninapaita. Jorge Ninapaita es un escritor que te evoca a Ribeiro, pero aunque no tiene el toque de Julio Ramón, porque no es Julio Ramón, indudablemente, pero te lo evoca en ese tratamiento melancólico de las circunstancias, en esa bruma poética que está presente en sus descripciones o en los diálogos de sus personajes. Jorge Ninapaita tiene un libro delicioso que invito a que lo leamos. El libro se titula Muñequita Linda. Tiene cuentos memorables como el propio Muñequita Linda, o este otro que lo pueden encontrar en las redes, García Márquez y yo. Jorge Ninapaita, por nombrarte solo algunos, querido Sebastián. Casi siempre se caracteriza a los personajes de Ribeiro como aquellos seres que son opacados, grises, y que casi o poco llegan a su objetivo, ¿no? Sin embargo, también encontramos personajes que invita al lector a reencontrarse con uno mismo, como por ejemplo Silvio Lombardi, que es el personaje de Silvio en el Rosedal, o Don Leandro, que es el personaje de Al pie del acantilado. Entonces la pregunta vendría a decir esto, ¿no? ¿Cuál es la visión que tiene Ribeiro del hombre y si esta visión todavía permanece hoy en día? Claro, buena pregunta, Leslie. Cuando hicimos el prolegómeno a los fundamentos de la vigencia de Ribeiro, hablamos de que Ribeiro tenía una visión del mundo y que esta visión era escéptica, en tanto él entendía que la mente humana es incapaz de entender la conducta de los hombres y la moral de ellos, y cómo estos conceptos de conducta y moral determinan una serie de circunstancias. Entonces, ¿qué hacía Ribeiro? Ponía a sus personajes bajo su concepto de realidad, donde la realidad les daba en la cara a sus personajes y no lograban sus metas. Entonces, todo esto ponía una dinámica ribeiriana a los personajes. Por eso los hemos llamado los mudos, los marginales, los olvidados, y por eso sus personajes siempre como que quieren algo, pero no lo logran plasmar. Pero también hay personajes hermosos como los que tú has nombrado. Leandro, por ejemplo, nos dijiste. ¿Y cuál fue el otro, Leslie? Ah, Silvio, ¿no es cierto? Pero allí, por ejemplo, tienen otra connotación. No hay tanto el fracaso por el fracaso, pero en Silvio, en el Rosedal, hay el fenómeno de la soledad, por ejemplo, ¿no? El de no haber encontrado en nuestra media naranja para vivir lo que nos quede de vida y vejez. O en Leandro, que al haber perdido un hijo, de pronto con el que tiene, reconciliándose, se preparan para seguir luchando, pero sigue esforzándose dentro de su pobreza. ¿Te das cuenta? Y esto no hace más que mostrarnos, Leslie, el sentido poético que tiene la narrativa de Ribeiro y cómo nos muestra personajes también que sin ser triunfadores necesariamente, pero tienen una entereza moral, digamos, para seguir luchando. Es más, el propio Ribeiro, Leslie, es al final de su vida un propio personaje ribeiriano, sino que es solo para fumadores. Y él mismo, además, quien lee sus cuentos finales, quien ha leído sus libros finales, lo percibe al mismo como un personaje. No como un personaje, como a veces nos lo quieren vender, de un fracasado total. No, sino que es un personaje
que está siempre, como dice su libro, tentado al fracaso. Tal vez porque Ribeiro era discreto, porque no quería verse satisfaciendo siempre la necesidad de exitismo que era tan manifiesto en el boom, sino más bien Ribeiro tenía esta discreción que lo hacía reservarse para sí mismo un exhibicionismo que lo hacía de alguna forma también él ser uno más de sus personajes. Entonces, esta visión del hombre, por supuesto que permanece vigente. Por eso que decimos que todos nos identificamos con su obra, Leslie. Por eso que despierta empatía, despierta cariños. Cito una entrevista de Antonio Cornejo Polar, a mediados de los 80, donde a Ribeiro le manifiesta de que él se sentía pues excluido del boom, ¿no? Porque esto era un fenómeno básicamente novelístico, y Ribeiro afirmaba de que el cuento era el pariente pobre de los géneros literarios. Sin embargo, 25 años después, Carlos Barral, dueño de la editorial Cis Barral, precisamente la del boom, manifestó de que iba a publicar los cuentos de Ribeiro, ¿no? ¿Cuál consideras tú que fue el factor decisivo para la publicación de estos cuentos? Que los tiempos cambian y que ya no vivimos el tiempo de la novela total. Ya nadie, creo, quiere publicar un bodoque de más de 500, 600 o 700 páginas. Más bien hay en la actualidad una apreciación de valor para aquella literatura que más bien desarrolle el intimismo. Y tal es así que dentro de ese intimismo se ha desplegado toda esta corriente de la autoficción, ¿no? ¿Y quién era el escritor intimista por antonomasia? Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Y todos aquellos artificios que se hicieron en los años 60 y 70 de experimentación con el lenguaje, ¿podríamos decir que tienen vigencia hoy? ¿Alguien quiere innovar con el lenguaje de manera revolucionaria y de manera de inaugurar una nueva tendencia en la literatura original y que quiebre con un canon? No, ya no tenemos esos fuegos artificiales, esos castillos que explotan por aquí y por allá en fulgurantes luces de experimentación. De ello queda muy poco. De ello queda muy poco. Por eso que hay escritores cuya prosa ha envejecido y otros como la de Ribeiro, que les decía al comienzo, le decían el mejor escritor narrador del siglo XIX, pero al final esa prosa clásica, 25 años después de su muerte, y más de 60 años desde que publicó su primer libro, pues hasta hoy, si hay un cuento que se lee en el colegio, es Los Gallinazos sin Plumas. Lo he leído yo, lo han leído ustedes, lo siguen enseñando a sus alumnos y seguirá transmitiéndose de generación en generación, porque los conceptos que generaron esa escritura están vigentes por la forma en que fueron narrados, por la forma desgarradora en que fueron presentados estos personajes y que hasta hoy nos parece que fuera escrito ayer nomás, ¿no? Entonces, Cis Barral es obviamente una empresa de negocio, y si publica a Ribeiro es porque sabe que Ribeiro pues va a vender. Y 25 años después, pues si no quiso publicarlo en un comienzo, ahora sí se ve en la necesidad de hacerlo. Y los ribeirianos como nosotros lo agradecemos. Claro que sí. Pedro, una consulta. ¿La vigencia de Ribeiro es netamente cuentística o también podemos verlo en su teatro, en su novela, en sus diarios? Bueno, buena pregunta porque permite hablar ya del otro Ribeiro. El cuentista es una unanimidad que tiene un valor incuestionable. Pero hay en otros géneros donde también los críticos, los estudiosos, vienen sosteniendo que tal vez es en esos géneros alternativos donde además estaría otra gran obra de Ribeiro. Y sus diarios, por ejemplo, La tentación del fracaso. Tal es así que en España sostienen estudiosos que a lo mejor esa gran obra que podríamos citar de Julio Ramón Ribeiro
serían sus diarios. Esta gran obra que se habría gestado en 30 años de escritura, ¿no? Su libro Prosas Apátridas, que es un vademecum de sabiduría, donde Ribeiro aborda con un sentido filosófico, aborda temas como la vida, la muerte, el amor, los hijos. También con ironía se expresa del romance o de algunos colegas escritores, de los vaivenes y devaneos de la propia literatura. En fin, Prosas Apátridas es un libro delicioso. Sus propios libros de cartas, desde que fueran publicados posteriormente a su muerte en el 94, ya han tenido 12 ediciones más sus cartas. Y la última edición ya ha sido, no, la segunda edición es la que ha salido recién, decía, no quiero errar en el dato, la segunda edición está ahora aumentada en un grueso volumen. Entonces, toda la obra de Ribeiro, ese lado B, como se ha dicho en este ciclo de conferencias, tiene mucha vigencia y nos habla de un escritor pues palpitante y actual. Ribeiro retrata en su producción literaria a una Lima cambiante, a una Lima de la segunda mitad del siglo XX. No solamente es cambiante en su aspecto económico, político, sino sobre todo en la parte social. Estas descripciones, estos aspectos donde precisamente Ribeiro describe a esta sociedad, ¿se podría o se encuentra todavía, aún se puede ver, es visible? Bueno, en cuanto al diagnóstico social, yo creo que sí. En cuanto a cómo se gestó esa sociedad, ha habido obviamente unos cambios, porque en la segunda mitad del siglo XX sabemos todos que el Perú, en el Perú se da este gran fenómeno de la migración del campo a la ciudad, donde ingentes cantidades de pobladores del interior del país vienen a la capital para huir del olvido y aproximarse al centralismo. ¿Pero qué hizo? Que no accedan a condiciones de vivienda apropiadas, que vivieran e hicieran aparecer barrios marginales donde no hubo ni hasta ahora incluso hay, y es inaudito que 60 años después esos barrios no sigan sin agua, por ejemplo. Parece de locos, ¿no? Pero esos barrios aún no tienen agua. Entonces, si bien es cierto que como sociedad y como país, ¿no? El Perú estaba en ebullición por la migración, pero luego todo esto que hizo el diagnóstico de Ribeiro de las profundas desigualdades sociales, esas se mantienen hasta hoy. Se mantienen hasta hoy tal cual. De tal manera que cuando uno lee el cuento Al pie del acantilado, por ejemplo, y eso puede estar pasando hoy mismo. Es más, lo hemos visto recientemente con este fenómeno lamentable de la pandemia, cómo mucha gente dormía en las calles esperando la benevolencia de las autoridades para que fletaran aviones y puedan volver a sus terruños, ¿no? Viviendo en covachitas, guareciéndose de la lluvia con cartones. Son nuevos al pie del acantilado, ¿no? Pero ese motor que lo genera de injusticia está allí y es el mismo y no ha cambiado absolutamente nada. Sino, ¿qué es lo que nos muestra esta pandemia, Leslie? Donde los que no tienen recursos para pagar el oxígeno o para poder acceder a una cama UCI en una clínica, tienen que ir a un hospital y hacer larguísimas colas y no pueden acceder al fin y terminan muriéndose. Por lo tanto, la salud sigue siendo un privilegio de quienes pueden pagarla. Y por lo tanto, los pobres no pueden pagarla y son la mayoría de muertos en esta triste circunstancia de la pandemia. A veces los críticos, o nosotros los mismos lectores, etiquetamos a los escritores, ¿no? En el caso de Ribeiro, por ejemplo, se le etiquetó como el mejor escritor del siglo XIX, ¿no? Sin embargo, vemos que Ribeiro presenta cuentos con técnicas innovadoras, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí el caso de El Carrusel, ¿no? Aparece la técnica de las cajas chinas, Fénix, la técnica del monólogo interior, Mientras arde la vela, o Interior L, el tema del flashback,
¿Consideras tú que Ribeiro pudo haber continuado utilizando técnicas narrativas o siempre se dejó influenciar por los clásicos, ¿no? En este caso la narrativa decimonónica, porque mencionaste a Chekhov como su máxima influencia? Bueno, yo podría aventurarme a decir que tenemos en la narrativa a dos Ribeiros. Uno primero adscrito indudablemente al neorrealismo italiano, en cuentos como, en cuentarios, vamos a ver, en libros, ¿ya? Como Los Gallinazos sin plumas, tenemos también Cuentos de circunstancia del 58, Las botellas y los hombres, también tendríamos Tres historias sublevantes, que son principalmente cuentos adscritos al neorrealismo italiano, que como sabemos fue este fenómeno literario que surgió en la Italia posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, donde la clase trabajadora genera a su vez una nueva dinámica social en diferentes estructuras, y una de ellas es la cultura y también, por supuesto, la literatura, de tal forma que surgieron escritores que reivindicaban los derechos de las clases populares a través de sus obras literarias, reivindicaban este hecho, pero no de una forma de panfleto, sino más bien de obra de arte, sea en el libro o sea a través del cine, ¿no? Entonces, el primer Ribeiro está adscrito al neorrealismo italiano, pero luego Ribeiro encuentra su tono particular y singular y donde universaliza su prosa. Y esto podríamos encontrarla en cuentos como Silvio en el Rosedal, por ejemplo, o Solo para fumadores, donde Ribeiro termina siendo el protagonista y un personaje más de su narrativa, ¿no? Entonces, el primer Ribeiro sí podríamos decir que era pues aristotélico, ¿no? En el sentido de un desarrollo lineal de sus cuentos, con un inicio, un nudo y un desenlace o final, ¿no? Un desarrollo cronológico aristotélico. Pero luego ya él encuentra su tono peculiar, su voz singular y muy particular, y sobre todo este estilo suyo preñado de una fuerte connotación poética, introspectiva, pero también muy escéptica. Muchas gracias, Pedro, por tan brillante exposición. Sin duda alguna nos queda completamente claro que Ribeiro está más vigente que nunca. Muchísimas gracias. Yo estoy emocionado de haber participado de este ciclo de conferencias como ribeiriano y miembro del Club Ribeiro. Estoy orgulloso también de lo que venimos logrando, y como dije también en parte de esta exposición, si queremos honrar a Ribeiro, hay que leerlo y hay que comentarlo. Es lo mejor que podemos hacer. Homenajes solo en ese sentido. Gracias, Sebastián. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian, por haberme acompañado en esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.